Bueno, vamos a ir ingresando. Entonces, ¿me escuchan ahí? Sí. Sí, sí, Bueno, ¿se ve bien la pantalla? sí, se ve bien todo. Bueno, sí. Bueno, cualquier cosa me dice. Entonces, lo que pide en el punto A dice cuál es el valor de la producción total de la economía y de cada uno de los sectores. Entonces, la producción total o el valor bruto de producción de la economía, ustedes acuérdense que lo que veíamos hoy en el enunciado, cuando veíamos la teoría, que era el consumo intermedio más el valor agregado. Cuando nosotros sacamos el PBI, uno de los métodos, que era el método del producto, era el valor bruto de producción, la producción total, menos los insumos. Si nosotros pasamos, lo que tenemos que determinar ahora es el valor bruto de producción, lo único que hicimos es cambiamos de término. Pasamos el valor agregado al PBI para un término y nos queda la ecuación igual al valor bruto de producción es igual al consumo intermedio, a los insumos, más el valor agregado PBI. Entonces tenemos que de cada uno de los conceptos, entonces el valor agregado igual al total de insumo es igual al valor bruto de producción, donde el valor bruto de producción del sector agropecuario es 280, el valor bruto de producción del sector industrial es de 550 y el valor bruto de producción del sector comercial es 785. El valor bruto de producción, o sea, la producción de todos los bienes y servicios finales e intermedios. Estamos sumando todo. Esto es diferente al PBI. Es valor bruto de producción total, es la producción total. De toda la economía es de 1.615. Ustedes fíjense acá que si nosotros tomamos en cuenta la generación de riqueza a través de la producción total, lo que hacemos estamos duplicando, ¿sí? Estos insumos, porque los insumos que teníamos en el sector agropecuario lo vamos a sumar en el sector industrial y así llegamos al sector, al sector del comercio de las panaderías, ¿sí? Entonces esto no podemos tomarlo como generación de riqueza, el valor bruto de producción total, porque estamos duplicando los conceptos. Bueno, por otra parte, lo que pide en el punto B es cuál es el valor agregado de la economía y de cada uno de los sectores. Entonces, el valor agregado de cada uno de los sectores lo podemos determinar, bueno, ya lo habíamos determinado en las T, que era 70, 85 y 190, o lo podemos sacar también por la formulita de método del producto que vimos al principio, que era el valor bruto de producción menos los insumos. Si nos sacamos en cada uno de los sectores el valor bruto de producción, 280 en este caso, más menos 230 que son los insumos, nos da el valor agregado del sector agropecuario. Usando la fórmula del método del producto también podemos hacerlo en cada uno de los sectores. Y la Profe, ¿podría repetir de nuevo lo del valor agregado? Porque estoy media confundida. Bueno, por eso ustedes frenenme porque yo a veces voy estos conceptos muy rápido. Entonces, en primera instancia, en el punto A, lo que les pide es determinar cuál es el valor bruto de producción o la producción total. ¿Se acuerdan que yo les decía cuando vimos recién la fórmula del método del producto? Para sacar el PBI a través del método del producto, suma del total de bienes y servicios, bienes y servicios de toda la economía, le restábamos los insumos. Ahí determinábamos el valor bruto de producción. El PBI o el valor agregado. ¿Sí? ¿Me seguí hasta ahí? Sí. Eso es lo que determinamos en el punto A, el valor bruto de producción, la producción total de toda la economía. Lo que pide en el punto E es determinar cuál es el valor agregado. Valor agregado es lo mismo que PBI, es la generación de riqueza, es lo mismo que producto, para que ustedes vayan entendiendo los mismos términos. Valor agregado, PBI, producto es exactamente lo mismo, que es diferente a producción o valor bruto de producción. Es otro concepto diferente. En el valor bruto de producción se suman todos los bienes, los finales y los intermedios, o la materia prima, los insumos, como lo quieran llamar. Entonces, en el punto B, que tenemos que determinar cuál es el valor agregado o el PBI, mirando las T ya nosotros lo tenemos, que el valor agregado, lo que agregó de valor el sector agropecuario fue 70, que ese valor agregado puede ser el pago de sueldos y salarios, el pago de intereses, utilidades,
¿sí? Para generar esos 280 de valor bruto de producción total. Entonces, por una parte, lo que vamos a hacer para sacar el valor agregado, mirando las T, sumamos el valor agregado de cada uno de los sectores. El sector A tuvo un valor agregado de 70, el sector industrial tuvo un valor agregado de 85, y el sector comercial tuvo un valor agregado, generó un valor agregado de 190. Si sumamos los valores agregados, me da que el valor agregado total de esta cadena que estamos analizando, de este sector productivo, es de 345. Lo que yo les decía recién, como para ir familiarizándonos, es que también lo podemos determinar con la fórmula, a través del método del producto. Sí, nosotros sabemos que el valor bruto de producción menos los insumos me da el valor agregado. Entonces, si nosotros el total del valor bruto de producción, que era 1.615, les restamos el total de insumos de cada uno de los sectores, me va a dar que el PBI, o el valor agregado, es de 345. ¿Se entendió eso? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, bárbaro. Entonces, después en el punto C lo que dice, ¿cuál es el monto total pagado a los factores productivos? El monto total que se paga a los factores productivos. Ese monto total lo que sería el valor agregado también, ¿sí? Porque lo que genera valor, la generación de valor de cada uno de los sectores, el agropecuario, el industrial y comercial, es la generación de valor que genera cuando le paga a los factores productivos que solían las familias, ¿se acuerdan en el flujo circular del dinero, que lo vimos al principio? Entonces, esta generación de valor del sector agropecuario, que era de 70, más del sector industrial, que era 85, y más la del sector comercial, que era 190, ¿sí? El total, fíjense cómo figura acá, el total pagado a los factores productivos es de 345. ¿Sí? Bueno, ¿se entendió, chicos? profe. ¿O sí? Sí, Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Entonces, cuando acá me preguntan en Sí, el sí. punto C, ¿cuál es el total pagado de los factores productivos? Sería el valor agregado que generó cada uno de los diferentes sectores. Como les decía al principio, que es lo que la retribución a los factores productivos que generó cada uno de los sectores para producir el valor bruto de producción total de cada uno de los sectores. Entonces, lo que hicimos acá es sumamos los valores agregados. Y en el punto D dice a cuánto ascienden los ingresos y egresos correspondientes a cada sector. Bueno, acá lo que tenemos que hacer directamente, los ingresos del sector A, lo que tenemos acá son 280, del sector industrial son 550, del sector comercial son 785. Y los egresos de cada uno de los sectores son 210, que es la suma de la variación de existencia, más los otros insumos, y el valor agregado. Entonces el total de egresos del sector agropecuario es 280, el total de egresos del sector industrial son 550, también es la suma de lo que compró el sector agropecuario y otros insumos y el valor agregado que generó, 550, y el total de egresos del sector comercial son 595 más 85, son 785. ¿Sí? Obviamente que nos da lo mismo por partida doble. Bueno, este es muy simple, es más que nada para ver cómo armar las T. El que lo había hecho y se había trabado, ahora lo entendió. Le hago una... Profe, ¿Sí? la restante, la otra T que falta, ¿qué sería? ¿Qué sería? ¿La No, es lo inversión que y yo les expliqué ahorro? hoy. No, es lo que yo les expliqué hoy, la variación de existencia. ¿Esta que está acá? Sí, sí, ¿Esta? esa. Claro, es la variación de existencia. Fíjense, si yo tengo una existencia de stock del periodo anterior, como tenía en el sector agropecuario, ¿sí? Lo que yo tengo que hacer, ¿se acuerdan qué era? Esto lo vamos a ver cuando saquemos la fórmula. ¿Sí? Acá justo no lo estamos utilizando en el método del gasto. Pero cuando saquemos el PBI a través del método del gasto, acuérdense que dentro de la inversión, si yo tenía variación de existencia del periodo anterior, la tenía que restar en este periodo. Y si yo tengo variación de stock positiva, o sea, de este periodo que no lo vendí, lo tengo que sumar a la inversión.
¿Sí? Es lo que yo le explicaba hoy de la bien, fábrica bien, de sí, mesas. sí. ¿Mm? En este caso tenía una Sí, variación del sí, periodo. perfecto. Vale. Ahora, creo que hay un ejercicio que tiene la variación y lo vamos a ver cómo lo tenemos que hacer. Bueno, en el ejercicio 2 dice, la empresa 1 produce bienes por valor de 85, para lograrlo requiere insumos acumulados del pedido anterior por un monto de 30. Profe, ¿Sí? disculpe. ¿Sí? Nada, escribió una compañera al chat A ver, que no entendió algo. a ver. ¿De dónde saca 210, 465 y 595? A ver. El total de egresos de cada uno de los sectores. Los 210, no sé si es esto a lo que se está refiriendo. Cuando nosotros sumamos el total de egresos, sumamos la existencia inicial, que era 50 más 160, son los 210, más 70 del valor agregado. Eso es el total de egresos del sector industrial. El que está mal, profe, Profe, le disculpa, pregunta es la el C. comercial, ¿Cómo? que es el comercial, el sector comercial. Que va Ah, mal porque dice la cuentita 85. nomás. Sí, es Nada cierto. más, eso. Sí, sí, está bien. Dice 85 y ese es el valor agregado del sector. Bien, está mal. Pero fíjense que el total está bien. 190. ¿Sí? Está, ¿no? Sí, estaba mal está bien, estaba repetido con el sector industrial. Bueno. Entonces, seguimos con el ejercicio 2. Dice, la empresa 1 produce bienes por valor de 85, para lograrlo requiere insumos acumulados del periodo anterior por un monto de 30, y otros insumos por un valor de 15. La producción de la empresa 1 es vendida en parte a la empresa 2 por 45, y en parte es acumulado para el periodo siguiente por 40. Fíjense que acá tienen acumulación de stock, de existencia. La empresa 2 incorpora, además de lo que compra la empresa 1, bienes intermedios por un valor de 55 y paga a los factores productivos un monto de 50. De toda su producción, vende un 60% a las familias y el restante 40% lo acumula para posibles contingencias que puedan llegar a ocurrir en el proceso productivo en el periodo siguiente. Lo que se solicita es cuáles son los ingresos y egresos de las empresas y de las familias. Tenemos que graficar el flujo circular, el que vimos recién en teoría, del flujo real y monetario. Hay que calcular el producto de la economía en base al criterio del valor agregado, en base al criterio del gasto total en bienes finales y el criterio del ingreso. O sea, tenemos que armar la C y después lo que tenemos que calcular es el PBI a través de los 3 métodos. ¿Sí? Entonces, acá en este caso, no dice a qué se refiere cada uno de las empresas, pero tenemos directamente, la empresa 1 tenía una existencia inicial, insumos acumulados del pedido anterior por 30, y compraba insumos en este periodo por 15. A su vez, el total de la producción, que era de 85, 45 lo vendía a la empresa 2, y 40 quedaba como existencia, como variación de existencia para contingencia futura. O sea, se produjo son bienes producidos en este periodo, es generación de riqueza o de valor agregado de este periodo, pero que no se vendieron. Estos 40 son variación de existencia positiva. A su vez, la empresa 2 compra 45 a la empresa 1, compra otros insumos por 55, y del total de la generación de bienes que produce en este periodo, 90 se lo vende a las familias, y 60 también lo acumula para posibles contingencias. O sea, tiene una acumulación, una variación de existencia o variación de stock. Otra vez, por diferencia, determinamos, de la partida doble, determinamos que el valor agregado que generó la empresa 1 es de 40, y el valor agregado, la generación de riqueza o el PBI, que generó la empresa 2 es de 50.
las familias compraron el total de la producción, no, perdón, compraron 90 pesos de producción a la empresa 2. ¿Y qué más dice? Y lo que hicieron es recibieron de la empresa 1 la retribución por los factores productivos. ¿Se acuerdan que quienes ofrecían los factores productivos eran las familias? Entonces, la retribución de los factores productivos por parte de las empresas, de la empresa 1, son 40 para las familias y 50 corresponden a la retribución de estos factores productivos de la empresa 2. Profe, ¿puedo hacer una consulta? ¿Sí? Cuando yo utilizo insumos de otro periodo es variación de existencia negativa, y cuando yo acumulo en este periodo un producto terminado es variación positiva, así Claro. sería. Claro, ahora lo vamos a ver cuando saquemos el método, cuando determinemos el PBI de este periodo. Cuando nosotros determinamos el PBI a través del método del gasto, cuando, nosotros determinamos que lo que se generó en este periodo, que generó generación de riqueza o PBI en este periodo, pero no se vendió, solo tenemos que sumar, porque fue generado en este periodo. Pero lo que se generó en periodos anteriores, sí, ya fue PBI o generación de riqueza o valor agregado del periodo donde se generó. En este periodo, aunque se haya vendido, no es generación de riqueza o PBI este periodo. Entonces, ahora en la inversión lo tenemos que restar. Pero como se consumió en este periodo, lo vamos a tener neutralizado porque va a estar dentro del consumo. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, en el punto A lo que dice, ¿cuáles son los ingresos? Ingresos de las empresas y de las familias. Los ingresos de la familia, mirando las T, perdón, los ingresos de la empresa 1 va a ser 45 más 40, el total de ingresos, que es 85, el total de ingresos de la empresa 2 son 90 más 60, 150, y el total de ingresos de las familias es 40 más 50, son 90. El total de egresos de la empresa 1 son 85, el total de egresos de la empresa 2 son 150, esto mirando las T. Y el total de egresos de la familia son 90. Obviamente que por partida doble me va a dar lo mismo. Bueno, lo que tenemos que hacer acá es graficar, entonces, el flujo real y monetario. Fíjense que tenemos por una parte, en este caso, la familia, y por otro lado, las empresas. Lo que decíamos hoy, en la parte teórica. Las familias son las que ofrecen estos factores productivos, como son la mano de obra, la tierra, el capital, la capacidad empresarial, lo ofrecen a través del flujo real a las empresas, y son las empresas quienes pagan, o el costo de producción que tienen las empresas es la retribución a esos factores productivos. Fíjense en las T, que era de 90, ¿sí? ¿Se acuerdan que era de 90? Como yo les decía, la generación de riqueza, el valor agregado de la empresa 1, que era la retribución a los factores productivos, era de 40, y de la empresa 2 era de 50. Entonces el total, el flujo monetario que generan las empresas para pagarle a las familias esa retribución de los factores productivos es de 90. A las empresas les genera un costo de producción. Por una parte tienen los insumos y otra parte tienen el costo de producción o el valor agregado, la generación de riqueza para producir ese bien final. Y fíjense en las T también, que total de bienes que compran, total que fueron comprando las familias a la empresa 1 y 2 es de 90. Entonces, el total de bienes dentro del mercado de bienes, el total de bienes que las familias le compran a las empresas es de 90, ¿sí? Fíjense, el negro es el flujo real, son los bienes que fabrican y que ofrecen las empresas en el mercado de bienes y que demandan las familias. La retribución a través del flujo monetario que pagan las familias en el mercado de bienes a las empresas. ¿Sí? Ahí después de las T, después de los movimientos, lo podemos graficar en este flujo real y monetario. Bueno, y lo que pedía en el punto siguiente era determinar cuál era el PBI a través del criterio del valor agregado, a través del criterio del gasto y a través del criterio del ingreso. El criterio del valor agregado o del producto es lo mismo.
Acuérdense la teoría que nosotros lo vimos, que el PBI a precio de mercado, siempre cuando lo evaluamos a precios de mercado, es igual al valor bruto de producción menos los insumos. Así determinamos, era la fórmula del PBI a través del método del producto. Vamos a ver atrás. Profe, El valor bruto de producción ya lo habíamos determinado. ¿los 100 de dónde salen? ¿Cómo? Los 100 de insumo, supongo que es de la industria 2, de la empresa 2. ¿De Claro, dónde salen? exacto. Tienen que no encuentro, se me fue esto. Fíjense que teníamos el total de insumos de la empresa 1, que era de 45, y de la empresa 2 era de 100. ¿Sí? Hay 45 más 55. ¿Sí? Exacto. Entonces me da el total del PBI a través del método del producto es de 90. ¿Se entendió? Es el valor bruto de producción menos, ya lo habíamos determinado, menos el valor bruto de producción menos los insumos. En el primer caso, en la empresa 1 era de 45 y en la empresa 2 era de 100. ¿Sí? Sí, se entendió. Ah, bueno, nadie contesta. Bárbaro. Profe, te hago ¿Sí? una consulta. ¿Sí? ¿Por qué el valor agregado de la empresa 2 es 50? A ver, esperen que volvemos. Complica acá. Porque es por diferencia. Acá, los 50 estos. Por la partida Sí, ahí. doble. Fíjense que el total de producción de la empresa 2 es 90 más 60, 150. El total de bienes, de insumos que compra la empresa 2 a la empresa 1 es de 45. El total de otros insumos que compra es de 55 y por diferencia sacamos el valor agregado. Todo lo que la generación de riqueza que produce el pago de los factores productivos que tuvo que hacer la empresa 2 para producir esos 150. Perfecto, muchas gracias. ¿No? Bueno, entonces, mirando las T, acá se complica un poco, chicos, porque no tenemos todo en el mismo pizarrón. Entonces, mirando las T, sabemos que el valor bruto de producción es la producción total de toda esta economía, la suma de todas las producciones de cada uno de los sectores, que lo habíamos sacado de 235, menos los insumos del sector 1, que eran la variación de existencia inicial más los insumos, y los insumos del sector 2, que era lo que compra el sector 1 más otros insumos. Entonces, al valor bruto de producción le resto los insumos y me da que a través del método del criterio del producto, el PBI es de 90. Ahora lo que tengo que determinar es a través del criterio del gasto. ¿Se acuerdan que nosotros, a través del criterio del gasto, la fórmula era el Producto Bruto Interno a precio de mercado era igual al consumo que realizan las familias, más las inversiones que realizan las empresas, el gasto del Estado y exportaciones netas de importaciones. Por su parte, el gasto, el consumo de la familia era de 90. ¿Se acuerdan? ¿Sí? El total que consume la familia era 90. Las compras que hacen las familias. Sí. Por otra parte, teníamos las inversiones. Y esto es lo que yo les decía al principio. Fíjense. A ver si tenemos acá la formulita. La inversión era la inversión bruta fija, o sea, todo lo que compran las empresas de maquinarias, de galpones, de una herramienta, es la inversión bruta fija, más o menos la variación de existencia. Lo que yo les decía al principio. Y acá hay como un bien resumido. Se suma lo que se produce en el periodo y no se vende. Todo lo que produzco en este periodo y no lo vendo, se suma. Y se resta lo que se tenía acumulado del periodo anterior y se utilizó en el actual. ¿Sí? Entonces, fíjense. Entonces teníamos 40 y 60. A ver si tengo acá el... Fíjense que teníamos de este periodo. A ver si volvemos atrás.
la variación de existencia, 40 y 60 son generadas en este periodo y no se vendieron. Entonces, ¿qué pasaba con eso? Las sumas. Se sumaban, exacto. Toda la existencia de este periodo, la producción de este periodo que no se vende, se suma a la inversión, ¿sí? Entonces se suma. ¿Y qué le resto? Lo que tenía y usé. Exacto, la existencia inicial o la variación de existencia del periodo anterior que lo utilicé en este periodo, ¿sí? Y lo resto, porque yo, como les decía al principio, está dentro del consumo de las familias. Dentro de lo que consumen las familias está esa existencia inicial que tenía para producir esos bienes. Entonces lo que queda es neteado. Y a su vez, en este caso, se restan los insumos, que son los 55, ¿sí?, de la empresa 2, de otros insumos de la empresa 2, y los 15 que también corresponden a periodos anteriores, que lo tengo que netear. ¿Sí? No es parte de lo que se vende, sino es parte de los insumos que las empresas utilizan. Entonces, a través del método del gasto, me queda el consumo es igual a 90 más la inversión, que es 40 más 60, que es la inversión, la variación de existencia positiva, menos la variación de existencia negativa, menos los insumos. A través del método del criterio del gasto, el PBI es igual a 90. Y por otra parte, lo que me pide el ejercicio es determinar el PBI a través del criterio del ingreso. En este caso se acuerda que era la retribución a los factores productivos, el criterio del ingreso. ¿Sí? Eran los salarios, que se expresan con la letra W, las rentas, los intereses, las utilidades, amortizaciones, impuestos netos de subsidios. Entonces, ¿se acuerdan que decíamos que el valor agregado, cuando veíamos las T, el valor agregado que genera cada uno de los sectores es la retribución a los factores productivos? En este caso sería 40 y 50. ¿Sí? No lo tenemos segregado en que cada uno de estos conceptos, pero sabemos que el total del valor agregado que genera el sector 1 era igual a 40, y el valor agregado que genera el sector 2 era igual a 50, que eso correspondía a la retribución de los factores productivos. Entonces, a través del método de criterio del ingreso, el PBI a precio de mercado es igual a 90. Fíjense que los tres métodos me da lo mismo. Partiendo siempre... Profe, ¿me podría explicar el método del gasto de vuelta? Sí. El método del gasto, lo que nosotros tenemos en cuenta acá es a dónde está destinado ese PBI, cuál es el consumo de ese PBI. Por una parte, la C era el consumo de las familias. La I es la inversión que realizan las empresas. El gasto del Estado, exportaciones e importaciones. Bueno, acá exportaciones e importaciones no tenemos, y no tenemos tampoco el Estado, no está participando el Estado. Entonces solamente nos suscribimos a consumo e inversión. El consumo es el gasto que realizan las familias. Mirando las T, donde miramos las T, sabíamos que el total del consumo, el total de las compras que realizan las familias era de 90. Compra la producción a la empresa 2 por un total de 90, decía el enunciado. Entonces ya sabemos que el total de compras que realiza las familias a la empresa 2 es de 90. Y después, por otro lado, cuando tenemos que determinar la inversión que realizan las empresas, yo les decía que la inversión que realizan las empresas está conformada por la inversión bruta fija, que son toda la inversión o la compra de bienes de capital que realizan las empresas, como puede ser maquinaria, herramientas, un galpón para fabricar, un automóvil para repartir. Entonces, eso conforma lo que es la inversión bruta fija. Y a eso tenemos que sumarle o restarle la variación de existencia. Como yo les decía hoy, ¿qué es la variación de existencia? Puede ser que yo en un periodo fabriqué determinados productos y no los vendí. Entonces los utilizo en el periodo siguiente, pero son generación de riqueza en el periodo que yo los fabriqué, porque en ese periodo yo generé valor, yo generé riqueza, yo pagué sueldos, pagué intereses, pagué utilidades. Entonces, esa variación de existencia de un periodo cuando pasa el otro, como en este caso de la empresa 1,
que eran estos 30 que venían del periodo anterior, lo que yo tengo que hacer es restarlos. Fíjate que están restados acá. Y los 40 y los 60 son variación de existencia de este periodo. Fíjate que la empresa 1 y la empresa 2 produjeron por un total de 85, la empresa 1, pero solo vendió a la empresa 2 45. Estos 40 lo guardó como variación de existencia. Y la empresa 2, que produjo por 150, vendió 90 a las familias y guardó como una variación de existencia para futuras contingencias 60. Entonces, los 40 y los 60 sí son generación de riqueza de este periodo, aunque no se hayan vendido. Entonces lo tengo que sumar a la inversión. Y fíjate que yo acá les puse, para que lo tengan en cuenta. O sea, se suma a esta inversión bruta fija lo que se produce en el periodo y no se vende, como son los 40 y los 60. Y se resta lo que se tenía acumulado del periodo anterior y se utiliza en el actual. ¿Por qué se resta? Porque es generación de riqueza del periodo anterior. Y esos, en este caso 30, esa variación de existencia del periodo anterior, se utilizaron para generar el consumo de las familias. Entonces, esos 30 van a estar dentro del consumo de la familia. Si como yo lo resto, se neutraliza. Es como si no estuviera. ¿Sí? Y los insumos, en este caso de 55 y de 15 de la empresa 1 y 2, también lo resto, porque en el enunciado decía que eran insumos que mantenía de periodos anteriores. Es como la variación de existencia negativa. ¿Se entendió? Sí. Sí, gracias, profe. Sí. Bueno, vamos a seguir con el ejercicio 3. A ver. El ejercicio 3, no sé si tienen los enunciados a mano, que vamos a ir repasando un poquito los conceptos antes de empezar a hacerlo. Fíjense que el ejercicio 3 dice, dados los siguientes datos de una determinada economía, calcular el PBI a precio de mercado de acuerdo al criterio del producto, al criterio del ingreso y al criterio del gasto. Es lo que vimos recién. O sea, nosotros tenemos una columnita con varios datos y lo que tenemos que hacer es determinar el PBI a precio de mercado según cada uno de los criterios. Antes de armarlo, vamos a ver si se acuerdan a qué corresponde cada uno de estos conceptos. Cuando decimos rentas netas, ¿en cuál de estos 3 métodos lo utilizábamos? Las rentas netas. ¿Del ingreso? Del ingreso. Del ingreso, exacto. Es una retribución del factor productivo. Cuando hablamos de valor de la producción bruta de las empresas, valor bruto de producción, ¿en qué método usábamos ese concepto? En el de producto. En el de ¿El producto. producto? Exacto. Es el total de la producción, ya sean bienes finales o intermedios, o insumos. Cuando hablamos de impuestos indirectos, Del ingreso también. ingreso, exacto. ¿Sí? Porque nosotros acá estábamos determinando, ahora lo vamos a ver, estamos determinando el PBI a precio de mercado. Fíjense que siempre dice que el PBI a través de los métodos es a precio de mercado. Por eso el precio de las mercaderías que llegan a la góndola, digamos, tienen incorporado ese precio, los impuestos indirectos, como puede ser el IVA. Las amortizaciones De ingreso. Del ingreso. Está perfecto. ¿Y por qué se lo sumamos? Porque, también esto lo vieron con Ivana, porque estamos hablando de producto bruto interno. Cuando todos los conceptos que son brutos tienen incorporadas las amortizaciones. Si nosotros queremos llevar este producto de bruto a neto, tenemos que restar las amortizaciones. Después, en el otro dice consumo de bienes finales. Consumo de bienes finales. El de gastos, porque es de Método de gastos. Muy bien. Consumo de bienes finales son el consumo de las familias. Insumos de las empresas. También gastos. ¿El de producto? El producto. Claro.
¿Se acuerdan que restábamos del total del valor bruto de producción, le restábamos los insumos de las Menos empresas? insumos. ¿Sí? Para llegar al valor bruto al PBI por el método del producto. Porque decíamos que eran bienes y servicios finales. Entonces, al total de la producción le restábamos los insumos. Salarios pagados por el Estado. ¿A los tres? En Método los de tres gasto. métodos. Muy bien. En los tres métodos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que esto era, decíamos que por convención, lo que se hacía para valorizar esa generación de valor que genera el Estado, lo que se hacía era sumar sueldos y salarios a cada uno de los métodos. Intereses pagados por las empresas. Ingresos. En del ingreso, exacto. Es la remuneración al factor capital. Variación de existencia. El del gasto. El del gasto. ¿Dentro de qué? El ingreso. Inversión. bruto. Dentro de la inversión, lo que vimos recién. Dentro de la inversión, que es la inversión bruta, fija, tenemos que sumar lo que es la inversión propiamente dicho, menos la variación de existencia o de stock. Los salarios pagados por las empresas. Del ingreso también. El gasto. El método del ingreso, exacto. Es la retribución al factor mano de obra. Inversión bruta interna. Inversión bruta interna fija. Del gasto. Gasto. El del gasto. Lo que decíamos recién. Dentro de la inversión estaría incluido la inversión bruta interna fija, más menos la variación de stock. Y las exportaciones netas. El gasto también. El del gasto. Muy bien. Perfecto. Era más que nada para ver qué conceptos eran. Ahora lo vamos a armar. Vamos a ir más rápido, que ya lo saben, así no nos demoramos en esto. Entonces, a través del método del gasto, sabíamos que la ecuación era consumo más inversión, más gasto del Estado, más exportaciones, menos importaciones. Cuando vean en los libros, importaciones lo pueden ver con N o con M. Nosotros con Ivana generalmente usamos la N, pero si ven una M, también está bien. Y más los salarios del Estado. Entonces, el consumo de las familias era voy a hacerlo más rápido esto, chicos, porque cosas me detienen, que total es lo que vimos. El consumo de la familia era de 650, las inversiones eran, fíjense que era inversión bruta interna fija de 200, más la variación de existencia de 100, el total de la inversión era de 300, el gasto del Estado no tenía, sí tenía, no tenía, gasto del Estado no tenía, 150 son las exportaciones, más 200 que son los salarios que paga el Estado. Entonces el total del PBI a precio de mercado es de 1.300. Por otra parte, vamos a determinar el método del producto, a través del método del producto o valor agregado. Entonces era el valor bruto de producción menos los insumos, y siempre le sumamos los salarios pagados por el Estado. Entonces el valor bruto de producción era de 1.950 menos los insumos de 800.